área de educación sexual integral. Y hoy está con nosotros Camille Bordón. Camille, ¿cómo estás? Hola, Camille. Y Hola, vamos ¿qué a tal? hablar de esto que es el derecho de la identidad en las infancias. ¿De qué empezamos a hablar cuando hablamos de la identidad en las infancias? Y en este contexto, en Argentina en particular, hablar de la identidad es súper importante. Tenemos un montón de información gracias a las abuelas y a la lucha, digamos, por los derechos, la ampliación de derechos en la identidad. Entonces, es una cuestión importante y sabemos que tenemos derecho a nuestro nombre, a nuestra nacionalidad, a conocer información sobre nuestra historia, que es fundamental para nuestra identidad. Y también tenemos que reconocer que cuando hablamos de la identidad está asociado profundamente a la autonomía, ¿no? A nuestro crecimiento personal, y también está asociado eh, a lo comunitario o a un sentimiento de soledad, Sí. por otro lado, digamos, ¿no? La cuestión identitaria. Entonces, en el mes de las infancias resulta súper importante para las escuelas, sobre todo, que ya trabajan, ya conocen, ya tenemos las dinámicas, ¿no? De pensar en la identidad, pero nos falta esta identidad de género o el respeto a la diversidad, a la disidencia y a la diversidad sexual, ¿no? La identidad también implica diferentes formas de pensar, diferentes formas de amar y diferentes expresiones también. Hoy cada vez a una edad más temprana comienzan a tener esta actitud de los niños, las niñas, Cami, ¿o? Y la identidad es algo que se va construyendo, es permanente, es constante y es cambiante a lo largo de nuestra vida. No es que una vez que somos adultos ya tenemos nuestra identidad absolutamente definida, digamos. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer por ahí como padres, como madres, tutores? Como padres, madres, tutores es, sobre todo con la ley de protección integral de las infancias, pensar en escuchar a niños, niñas y permitirles cierta exploración y expresión de sus identidades. Pienso en las escuelas, por ejemplo, en algunos acuerdos de convivencia, tal vez, o más reglas, digamos, que digan los varones no pueden venir con el cabello largo, por ejemplo. O las niñas no pueden venir con pantalones. Sí o sí O algo que recuerdo, se habló mucho, Cami, también la cuestión de los baños identificados baños. por género. En lo particular, el establecimiento educativo donde va mi hija no tiene definido por género, son baños. Son baños. Son baños, Sí. son lugares donde uno tiene que hacer las necesidades fisiológicas y se termina la historia, acompañado de acuerdo a las edades por los docentes, obviamente. Pero, a ver, todo esto que tiene que ver, y lo mencionabas hoy con el tema de la identidad, obviamente que la cuestión de género es importantísima, pero no negarle la identidad a los pibes cuando muchas veces hay situaciones de padres o familias separadas o revinculadas o familias ensambladas. Tal persona es tu mamá, tal persona es tu papá, biológico o de crianza, a ver, porque negarle esto al pibe, a la piba también, decirle, tu mamá se murió, por no hacer una cuestión extrema, porque yo me peleé con la mamá biológica, digamos, de esa criatura, o es un niño que es, una niña que es adoptada también, a ver, todas estas cuestiones hacen también la identidad de la persona y nosotros como adultos no podemos arrebatarle esto al niño, a la niña. Exacto. Entonces pensamos en esta dualidad, digamos, o en esta ampliación de derechos sobre la identidad en estos dos sentidos, ¿no? Uno, desde lo que trabajamos en las escuelas está asumido, digamos, ¿no? El derecho a la identidad como el nombre, el DNI, la nacionalidad, reconocer nuestra historia, nuestra familia, nuestros vínculos importantes. Sí. Y debemos avanzar un poquito más en asumir y permitir la exploración y la expresión, sobre todo, de las identidades diversas y disidentes. ¿Se acompañan desde las escuelas con gabinetes de psicopedagogos, acompañamientos terapéuticos, no sé, en las escuelas? ¿Le consultan a ustedes cómo pueden seguir este camino? Puede ser, la cuestión es, sobre todo, o que pueden pensar en las escuelas, que cuando sucede o un estudiante, no sé si confiesa como si fuera un crimen. Un pecado, un crimen, digamos, si expresa o bien su orientación sexual o su identidad de género, de repente parece que es un problema y en realidad es solamente la expresión de su deseo y su voluntad. No es que haya que hacer nada en particular en ese caso, solamente, o hay algo que hacer en todos los estudiantes, como preguntar sus nombres, ¿no? Cuando tomamos la lista, ¿no? ¿Cómo te llamas? Es como algo fundamental, ¿no? ¿De qué manera te reconozco y me refiero a vos? Es algo que debería suceder en todos los estudiantes. Y me imagino que cuando hablamos de situaciones de género, bueno, el bullying también está presente. A ver, si
Se tiene esta mala costumbre de cargar a la otra persona, cargar en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sí. Por alguna particularidad física o un modo de hablar. Imaginemos, bueno, a ver, creo que todos lo que éramos pibes, que eso ya hace un montón de años, apareció un chico y era la gastada porque sos de esta manera, porque hablas de esta manera, porque te comportas así, la marimacho, el mariposón, a ver, todos estos conceptos horribles que utilizamos, que por ahí no teníamos conciencia antes, Claro. hoy de grandes ya sí, pero es que como grandes tenemos que cambiar también la cabeza, pues si no esto le seguimos pasando a las infancias. Así mismo, sentar posición en esos casos y también trabajar la ESI y permitir que la ESI no esté solamente como un espacio en el aula, ¿no? Como, bueno, hoy vamos a hablar de la diversidad y a lo mejor es como un tema tímido porque no sabemos cómo es. La ESI debería estar, ¿no?, en los baños, debería estar en la expresión de la expresión de identidad de cada estudiante o de cada docente también. Sí, por supuesto. Y en la casa. En la casa también, por supuesto. Y cuando se hablan de este tema en las escuelas, porque viste que a veces cuando, a ver, hablamos sobre todo por ahí grados más chiquitos o en la primaria, en los primeros ciclos, cuando se habla que se va a hablar de ESI, cosa que está, bueno, legalizado, incluido en la currícula, muchas familias se alteran, dicen, no, van a hablar de la homosexualidad, la bisexualidad, la expresión de género, y mi hija, mi hijo va, no, si tu hijo o hija es lo que es, se va a definir ahora, dentro de un mes, dentro de un año, Sí. y nadie no existe, ahí tenemos que sacar de la cabeza esta situación de expresión de contagio. Claro. Cada uno es lo que es. Sí, también que niños, niñas, adolescentes son sujetos de derecho. Sí. Ya no son un objeto del derecho o una cuestión a tutelar, sino que tienen derechos que las familias, todas las instituciones, digamos, la familia, las escuelas, tenemos que garantizar sus derechos. Entonces, hay que escucharlos. Como dice la ley integral, ¿no?, de protección a las infancias, tienen que ser oídos, tenemos que escucharlos, ser empáticos con ellos. No desdibuja nuestro lugar. Sabemos que hay normas sociales, que hay normas morales, en definitiva, pero no puede ser eso lo que inhiba o lo excluya a cualquier persona a la soledad y a tener que arreglarse, en definitiva, sobre todo las infancias. Absolutamente. Cami, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cami. Como siempre, el equipo ESI aquí con nosotros.